más de protagonistas. Nuestro invitado de hoy es el doctor Pablo Maldonado. Bienvenido, doctor, a Radio Los Lagos. Muchas gracias. Si empecemos con un tema de las madres primerizas. Hay muchas madres que, por ejemplo, tienen mucha sobreprotección para sus hijos. En ocasiones, por ejemplo, les abrigan mucho cuando está en un clima, por ejemplo, abrigado, y luego de golpe les sacan todo lo que tienen, cobijas, chompas, etc. ¿Qué tan perjudicial es esto para el bebé en este caso? A ver, eso cae dentro de lo que se llama accidentes, ¿no? Es el golpe de calor. Muchas veces vienen a la consulta a control, porque su niño estaba bien, pero en el carro pequeño, cerrar las ventoleras, las ventanas, bien abrigado el niño, como usted dice, en su cochecito, llega el niño con fiebre, sobre todo aquellos niños pequeñitos, menores de 2 meses. Ellos tienen más tendencia a sobrecalentarse. ¿Cuál sería el consejo para las madres en este caso de que se vuelven muy... Está bien que se preocupen, pero a veces como que exageramos un poco las madres primerizas? Tienen que entender las mamás que las infecciones básicamente a esa edad y a otras edades también ingresan por 2 vías que son fundamentales. Las manos, la ausencia de lavado de manos y también la vía respiratoria. En este tema también de las madres, por ejemplo, ¿cómo se debe realizar el cuidado de lo que son los biberones, lo que tienen los niños para alimentarse? Ha habido casos, y yo he conocido casos, que hay madres que, por ejemplo, desinfectan los biberones con alcohol o con cloro. Por ejemplo, esto, ¿qué podría pasar o cuáles serían las consecuencias para el bebé en este caso? Primero, ratificar siempre nuestra lealtad a la lactancia materna. Es decir, no hay una alimentación mejor que la lactancia materna, sobre todo en el primer año de edad. Luego, cuando por razones urgentes se necesita la lactancia artificial, sí, hay dispositivos importantes para desinfectar los biberones. Es mejor desinfectar de una vez todos los biberones que piensa utilizar en el día y tenerlos en refrigeración. Y una vez y además colocado el agua hervida previamente, que se enfríe en la refrigeradora y abrirle con las manos limpias de la madre para prepararle la fórmula debidamente y una vez que toma el paciente, desechar el resto de lo que sobra, pues, ¿no?, de la alimentación. Sí, doctor, cambiando un poquito de tema en cuanto a las alergias, ¿no? Son muy comunes, creo que no han perdido el auge aquí en la provincia y en el país entero. ¿Cómo nosotros podríamos darnos cuenta que un niño tiene algún tipo de alergia? Bueno, la alergia puede tener varias manifestaciones, expresarse de diversas formas. Una, la piel en el primer año de vida, ¿no? La vía respiratoria a partir del primer año de vida, aunque muchos niños desde los 6 meses ya comienzan a expresarse a través de lo que se llama la bronquiolitis como alérgicos. Depende de la herencia, de la carga genética sobre alergia. ¿Y cómo aparece esta carga genética? Es por los malos hábitos alimenticios. La ausencia de lactancia materna, el parto por cesárea y el uso indebido de antibióticos desde muy tempranas edades hace que la alergia sea más frecuente. Es decir, que las alergias son hereditarias, completamente hereditarias. Son hereditarias, pero se van adquiriendo también y se van incrustando en los genes y luego se hacen hereditarias. El medio ambiente influye sobre nuestro código genético. Ahora que estamos tratando este tema de la alergia, existe también algo que se llama choque alérgico. Por ejemplo, cuando una madre está a punto de dar a luz, hemos visto algunos casos acá en la ciudad de Ibarra, que ella fallece luego de dar a luz, el niño vive, pero ella fallece porque han dicho que tiene un choque anafiláctico, una alergia, en este caso a lo que es la anestesia. ¿Esto se puede prevenir? Por ejemplo, ¿cómo saber que una madre que está a punto de dar a luz por cesárea obviamente puede ser alérgica a la anestesia y evitar pues que el desenlace sea mortal? Sí, es muy común, es muy triste y
la única forma de poder saber es una atención personalizada a la madre. Una buena historia clínica que abarque todas estas posibilidades. Los anestesiólogos tienen en la historia clínica un código o un score, una medición de riesgo anestésico. Y no solo ellos, tienen también los cirujanos y tenemos los pediatras, ¿no? De tal manera que una buena historia clínica ayudaría a eso. Y sin embargo, de eso pueden aparecer problemas de ese tipo, porque los medicamentos no son los ideales. No, el medicamento ideal no existe. Todos tienen su riesgo. Todo anestésico tiene su riesgo de producir shock durante la anestesia. Todos, absolutamente todos. Y si el paciente o la paciente en este caso tiene alergia, tiene asma, por ejemplo, no se olvide usted que el asma, 9 de cada 10 pacientes asmáticos son alérgicos a algo. Por eso ahora es tan fácil tratar el asma, cosa que no sucedía antes. De tal manera que hay que estar prevenido. El profesional anestesiólogo es un profesional que está habilitado para ese tipo de riesgos, como todos los médicos. Y en este caso, cuando se han sucedido estas muertes, ¿se puede decir que ha existido de pronto descuido de parte del médico, puede ser? Creo que no, porque nadie ingresa conscientemente a matar. El acto médico tiene sus riesgos inmanentes y eso no se puede evitar. Hay que exigir calidad de atención y para eso está muy bien que se exija experiencia, que se necesita además un posgrado, ¿no es cierto?, los títulos adecuados y el concurso de merecimientos que desgraciadamente en la actualidad no existe. Ahora pues ingresar a un hospital no es como antes. Nosotros ingresamos por concurso de merecimientos, nos presentamos 60 pediatras y entramos 6 al Hospital Bajo Ortiz y por eso somos funcionarios de carrera. Ahora no, ahora es fácil, renuncia a un médico de experiencia y lo sustituyen enseguida con un paciente, con un médico que probablemente no ha ganado el concurso de merecimientos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esto? Estamos hablando de la salud de las personas. ¿Qué puede pasar? Que no haya experticia suficiente para enfrentar estos momentos de riesgo. El médico tiene que estar preparado para lo de riesgo, el momento de que suceda algo, un shock anafiláctico, una caída brusca de la presión arterial, un cierre repentino de la vía aérea, un rash que amerita tratamiento inmediato. Para eso tiene que estar preparado y para eso tiene que tener y demostrar experticia. El posgrado debido con estudios de 3 años en adelante, creo que es lo que a nosotros nos permite trabajar en lo que trabajamos, que no es nada fácil. Sí, doctor. Existe un caso en el que una niña de 5 años pues come helado o se expone al frío. Por lo general se enferma. ¿De qué manera se puede combatir este tipo de alergia? Y si es una alergia infantil o avanzará según el crecimiento de la niña. Bueno, las alergias tienden a desaparecer con el tiempo, aunque no todas, pero esa es la tendencia mayoritaria. Sin embargo, no son muy fáciles para el común de incluso de los médicos, más aún de las madres, determinar que esa labilidad a las infecciones, a enfermarse a cada momento, sea alergia. Las mamás les culpan y dicen es falta de defensa. Mi hijo no tiene defensas y se enferma, le da fiebre a cada rato. Y es lo contrario, porque una paciente que se enferma y hace fiebre tiene buenas defensas. Lo grave sería que no haga fiebre, que se muera de una manera silenciosa. Eso es mucho más grave lo que pasa con los pacientes de SIDA, de tuberculosis, de desnutrición. Pero acá no. El asunto es que la alergia es un trastorno de las defensas. Es como que yo le pellizco a usted y usted me sigue juicio. Es una defensa muy alterada de su parte, ¿no es cierto? Una respuesta muy alterada de su parte. Entonces, el tratamiento de la alergia consiste precisamente en modular, en equilibrar las defensas que ese paciente tiene alteradas.
Sí, en este caso, por ejemplo, también ahora tenemos la ayuda de vacunas en lo que son algunas enfermedades, entre ellas la influenza. ¿Cómo ayudan, por ejemplo, las vacunas y qué es necesario fomentar y fortalecer en el país para que también la gente se una a campañas y también participe de ellas? Para ser una persona sana, tiene que necesariamente enfermarse un paciente, sobre todo en la primera edad, es decir, en los primeros 5 años de vida. No podemos aspirar a que un niño viva en la luna, o como en la luna, donde no le ataque los comunes enfermedades que hay acá. Ese concepto de limpieza, de pulcritud, de esterilidad es incorrecto, porque no permite desarrollar las vacunas, o en este caso las defensas del cuerpo, que son las que le permiten adaptarse a la vida cotidiana. Pero hay enfermedades que son más serias que otras, y esas hemos logrado superar con vacunas. Usted ya no encuentra, por ejemplo, niños gateando en la calle, o personas gateando por efecto de la poliomielitis. Ya no encuentra. ¿Por qué? Gracias a la vacuna de la poliomielitis. ¿Qué era la vacuna de la poliomielitis? El mismo virus que causaba la enfermedad, pero muerto, que le ponían debajo de la lengua y generaba contacto, pero un contacto benévolo, ¿no es cierto? Y que le permitía al organismo despacio ir creando defensas. Cuando venía el virus salvaje, vivo, de la poliomielitis, ya no atacaba. Y entonces ese es el principio de las vacunas contra la alergia también, y en general de todas las vacunas. Unas por vía oral, otras vías por subcutánea, otras por vía inhalatoria. En fin, yo creo que en la mayoría de casos en este país, dada la circunstancia de déficit de vivienda, de condiciones económicas favorables, el superávit de gente o congestionamiento de gente en una sola habitación pequeña, pues es una causa de transmisión fácil de enfermedades. El clima frío, ¿no es cierto? Y la desnutrición latente que existe, que ha disminuido ventajosamente por algunas gestiones de la política del gobierno, pero que existe todavía. Es decir, así como hay el avance también en las vacunas, hablamos también de la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué la importancia, por ejemplo, de esta vacuna en niñas de 9 a 11 años de edad? Ellas son generalmente prepúberes, es decir, aún no tienen menstruación, no tienen pubertad, no tienen, seguramente, con toda la seguridad, no tienen actividad sexual, a no ser que sean violentadas. Y entonces es esa la edad óptima para vacunar. Porque después de los 13 años en este país es muy frecuente la actividad sexual y cada vez es más frecuente. Y eso amerita que la niña esté preparada para prevenir riesgos de infección adquirida. He oído que los antihistamínicos son poco efectivos contra la congestión nasal. ¿Esto es cierto? A ver, si es que la congestión nasal tiene una causa alérgica, es decir, alergia respiratoria, a los pólenes, a los ácaros, al polvo de la casa, a la caspa de los animales, pues es mandatorio utilizar antialérgicos, antihistamínicos. ¿Pero para qué? Para aliviar los síntomas. Son muy efectivos. Tienen efectos colaterales, pero el efecto mayor es que se alivian magníficamente los pacientes. Sin embargo, no se cura la alergia con antihistamínicos, se alivia. Es decir, ¿existe o no existe una cura para este tipo de alergia? A ver, la alergia puede tener, como les dije, defensas alteradas, ¿verdad? Por factores que ya mencionamos. Los síntomas son los de una gripe, de un problema de piel o de asma. Si usted logra identificar a través de la prueba de Prick, que son unas pruebas que se colocan unas gotitas de polvo de casa, de ácaros de habitación, cada una concentradas de esas en el brazo, son 20 pruebas como mínimo. Usted hace una pequeña pinchazo en el brazo de la persona de cualquier edad y a los 3 minutos logra encontrar una roncha
como respuesta a eso, esa es la causa de la moquera, esa es la causa de la obstrucción nasal, del ahogo del asma, de la tos persistente del paciente o de la sinusitis. El dolor de la frente o sinusitis. Una vez que usted logró identificar eso, tenga por seguro que ese paciente en el 90% de casos se curó para siempre. Y no necesita medicación como la que está ahora condenado un paciente que no conoce a qué es alérgico a recibir, como los antialérgicos, antihistamínicos, los antileucotrienos, los broncodilatadores y tantas cosas que el mercado ofrece, pero que no son la cura, sino el alivio. ¿Cuáles son las consecuencias de pronto de las gripes mal curadas, que empiezan desde la niñez y de pronto se automedican, y luego pues cuáles pueden ser los resultados de esto? Problemas del corazón, arritmias, falta de crecimiento en la talla sobre todo, exceso de glóbulos rojos en la sangre, porque los glóbulos rojos conducen, transportan el oxígeno desde el pulmón con la respiración, que llega a través de la respiración a los tejidos. Si es que no hay mucho oxígeno porque hay congestión nasal, el organismo genera más glóbulos rojos, eso hace que se detenga la velocidad de la circulación, eso hace que se haga espesa la sangre y eso puede dar infarto, puede dar trombosis, puede dar algunos otros. A una edad temprana, no necesariamente a una edad de adulto. Con mayor razón en los adultos, pero en niños también se ve infarto, se ve asma se ve desde el año de edad. Y ahora con la polución ambiental, con los malos hábitos, por el nacimiento de cesáreas y todo lo demás, se ve con mucho más frecuencia. ¿El nacimiento de cesárea hace más débil al niño? Claro, exacto. Si es que debilidad significa más lábil hacia las enfermedades, sí, no necesariamente más flaco. ¿Por qué razón? Porque un paciente que nace por cesárea se pierde de nacer por el parto normal, por la vagina de la madre, donde logra entrar en contacto con las infecciones, con los microbios que viven donde la madre. Es un niño que está en un sitio estéril, ¿no es cierto?, cubierto por la placenta y todo eso. El rato que sale por la vagina de la mamá, se traga el moco contaminado de la mamá, eso hace que se genere más el calostro de la primera alimentación, la primera defensa y el primer estímulo hacia el cuerpo del recién nacido para generar defensas. El rato que un niño no tiene esa oportunidad, se contamina del aire de la clínica, las clínicas, los hospitales que están contaminados con microbios ya muy resistentes a los antibióticos y que no son los comunes de la vagina de la mamá, y entran al cuerpo y sumado a eso, la disminución de la lactancia, de la producción de leche en la cesárea, hace que el niño enseguida tome leche de tarro, leche de vaca en definitiva, y eso no es lo adecuado para el bebé. Entonces se genera otro tipo de estímulos. Estímulos hay, pero diferentes. Es el estímulo de las células TH2 que predispone mucho a la alergia. Lamentablemente no todas las madres podemos dar luz normal, pues no, por diferentes factores también. ¿Y cómo puede hacer una madre, por ejemplo, cuáles son las principales precauciones que debe tomar una madre para prevenir discapacidades en sus hijos? Una de las causas, bueno, depende de la edad en que aparece la discapacidad, pero en el momento del parto, el momento del nacimiento, del alumbramiento, la primera causa de discapacidad es la asfixia, sea por prematurez, sea por cualquier otra razón, ¿no? Un parto dificultoso, una cesárea, en fin, predispone a la asfixia. Y en nuestro país hay 2 millones de personas con discapacidad, de los cuales 600.000 son por asfixia. Los otros son por caídas desde los brazos de la mamá o por golpe en la cabeza por caída en los primeros 2 años. Y luego vienen los adolescentes que son atropellados o se accidentan en los carros a la edad de 15 años. Y por ejemplo, ella también le preguntaba, antes de dar a luz, ¿se pueden prevenir también, por ejemplo, el autismo, el tema del síndrome de Down o Claro. ¿de qué manera? Básicamente el síndrome de Down sí, el autismo menos.
Pero ahora se sabe cada vez más sobre el autismo. Eso podría ser motivo de una conversación más detenida. Pero el ECO, el control con un médico experto, un ginecobstetra en este caso, hace que a través de la ecografía uno identifique la posibilidad de ser un niño con síndrome de Down. Entonces se hace una punción, ¿no? Se hace una punción y se obtiene el líquido amniótico, teniendo cuidado de no pinchar en la placenta, porque ahí podría producirse una hemorragia y un parto prematuro. Entonces se obtiene ahí el líquido y se sabe el cariotipo que se llama, o sea, los genes que están ahí, lo que le falta a ese paciente, y puede incluso, en otras partes, la legislación permite provocarse un aborto, porque hay padres que no desean un niño con Down. En este país no hay esa posibilidad. ¿Usted piensa que sería necesario que, bueno, no estamos hablando de la legislación actual, pero en un futuro sería necesario que se apruebe la despenalización del aborto en Ecuador? Claro que sí. En casos como estos, por ejemplo, de saber con anterioridad que va a tener un niño con discapacidad. Creo que sí, la ciencia cada vez puede asesorar más el futuro de un niño y la alegría de los padres. Creo que la mujer es dueña de su cuerpo y está en la posibilidad, si es que es una persona normal, sin retardo mental, en condiciones económicas correctas, en la edad de madurez suficiente para decidir si es que desea o no, como pasa en otros países. Sí, doctor, sabemos que la obesidad en los niños también ha aumentado mucho y es un tema que ha preocupado. ¿De qué forma el sobrepeso llega a ser un problema en estos niños? La ausencia de lactancia materna predispone a la obesidad. Las leches maternizadas influyen negativamente en la nutrición de un niño. El aparecimiento de nuevos hábitos de distracción, el abandono de nuestro apego por la tierra, por nuestras raíces, por nuestros hábitos comunes de caminar, el miedo al parque, ¿no es cierto? Antes era el parque lo principal, ahora no. Entonces los niños pasan en la casa, ahora el celular, se han aislado así de la tierra, de la buena alimentación, como de los buenos amigos también, de las amistades. Todo eso influye. Y la nutrición, mucha caloría, o sea, comemos más de lo que necesitamos y de lo que gastamos. El ver la televisión mucho tiempo hace muy problemático la obesidad. Y además, también creo yo que la falta de ejercicio, ¿no es cierto?, influye más aún. Las comidas chatarras, las colas, ¿no?, las comidas azucaradas y la sal. El exceso de sal y el exceso de azúcar, así como el tabaco, creo que son los factores predisponentes. Y para el aparecimiento de complicaciones de la obesidad, como la diabetes, como el infarto, como la hipercolesterolemia, como la ceguera y algunas otras enfermedades colaterales. ¿Qué y cuánta cantidad debería normalmente comer un niño? Bueno, el niño, no se olvide que al nacer tiene un peso promedio de 3 kilos. Al año triplica su peso, a los 2 años cuadruplica su peso. En los 2 años es el periodo, los 2 años son cuando más crece un niño, de tal manera que ahí el seno como alimentación exclusiva hasta los 6 meses es suficiente. Y se calcula que 30 calorías que tiene cada onza son importantes, a partir de ahí calcular cuánto. Pero para el seno materno no hay pues una fórmula así exacta. La alimentación en una persona, un adolescente, 2000 calorías al día es una suficiente cantidad. Sí, tenemos también una pregunta de nuestros radioescuchas. Dice, mi hijo toma Singulair de 5 miligramos durante mucho tiempo. ¿Esto puede generar daño colateral? A ver, el Singulair es un antiinflamatorio, un antileucotrieno, una medicación que
influye sobre el ácido araquidónico y por lo tanto evita la inflamación de las vías aéreas, o sea, el moco. La inflamación se expresa por exceso de moco porque se cierra la vía respiratoria, se ahogan los niños y todo. Eso evita. No creo que haya en ese sentido problema, pero tampoco le va a curar. Le va a mantener, que es diferente. Por eso es que ahora existen las vacunas, las pruebas de alergia y un tratamiento bien sencillo que es 3 gotitas al día durante 4 meses. Ya no es por la vía subcutánea, inyección como era antes, y con muy buenos resultados. Y evita pues todo ese tipo de probabilidades como el singular. Sí, pues son las 11:30 de la mañana. Regresamos en un momento con el doctor Pablo Maldonado con Protagonistas. Son las 11:24 minutos, continuamos con Protagonistas. Tenemos una pregunta que nos han enviado a Facebook. Marcela Aguirre dice, ¿qué diferencia hay entre una alergia y un resfriado? A ver, el resfriado dura una semana. Como dice el dicho, el resfriado es una enfermedad que sin medicamentos dura 7 días y con medicamentos dura una semana. Es decir, se acompaña de fiebre, de postración, de dolor del cuerpo, en fin. Eso es un resfriado de origen infeccioso. En cambio, la alergia respiratoria se manifiesta sin fiebre, pero con resfriados persistentes y no curados. Se obstruye la vía respiratoria, tos crónica. La tos es el principal síntoma de la alergia. Tos persistente, problemas al respirar, ronquido, y que se agrava según la hora, por ejemplo, según la etiología de la causa. Por ejemplo, en la noche se agravan los alérgicos al polvo de la casa y a los ácaros. ¿O al calor también se puede tener alergia? ¿Al calor, al frío? No hay alergia al calor y al frío. Lo que hay es hipersensibilidad de la vía aérea. Si es que ya hay alergia, pues cualquier cosa le hace daño, pero eso no es alergia. Sí, ¿hay alguna consecuencia, por ejemplo, de bebés o de bebés, claro, de recién nacidos, cuando ya tienen, por ejemplo, los 2 meses y desde esa edad empiezan a tomar medicamento? ¿Eso puede ser perjudicial en un futuro de pronto? Claro, si es que utilizan antibiótico terapia, la primera en alterarse con los antibióticos por la vía oral o por la vía intravenosa son básicamente las defensas que tenemos en el intestino. No se olvide que la boca y el intestino es el órgano principal de la adaptación a nuestro medio ambiente, es decir, donde están la mayor cantidad de defensas. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Que el niño se hace más enfermizo y que hay diarrea persistente y que se hace enfermizo. No es un paciente sano. Sí, hablábamos también sobre las infecciones de las amígdalas, que comúnmente un niño que pueda tener esta clase de infección, ¿es conveniente extraerle estas amígdalas o de pronto puede afectarle de cierta manera? A ver, las amígdalas son mecanismos de defensa, como la adenoides, que es una amígdala superior, que está un poquito más arriba en la rinofaringe, ¿no? Son mecanismos de defensa que las 3 juntas forman el primer anillo cuando entra un microbio, ¿no? El anillo de Van Dyer, que se llama. Si usted elimina la adenoides, elimina las amígdalas, está quitando un mecanismo de defensa. Pero hay excepciones, como en todo, ¿no? Si es que hay obstrucción respiratoria, si el niño hace apneas, o sea, paraliza su respiración, obviamente que hay que operar. Sobre todo cuando pasa el 70% de obstrucción de la vía aérea, hay ronquido persistente, puede haber arritmias cardíacas, toca operar. Pero sabemos que las amígdalas van involucionando, van desapareciendo, ¿no? A ver, no es desapareciendo, sino van disminuyendo de tamaño, normalmente hasta los 10 años. ¿Existiría algún riesgo fuerte al operar? Claro que sí, claro. Es preferible mantenerse íntegro siempre porque así funciona nuestro organismo, listo para defenderse. No se olvide que los microbios viven también de nosotros, así como nosotros utilizamos y a veces mal utilizamos la naturaleza, ellos viven de nosotros y es una guerra de adaptación en definitiva, en la que debemos convivir todos de una manera simbiótica, es decir, que nos sirvamos unos a otros sin utilizarnos unos a otros.
Entonces, para eso es necesario la presencia de las amígdalas, como expresión del sistema linfático, que es la defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué tan accesible es un tratamiento, seguir un tratamiento para prevenir o para más bien controlar el tema de las alergias para personas, por ejemplo, de diferentes estratos sociales, ¿no? Por ejemplo, en una familia que sea de escasos recursos económicos, ¿qué tan accesible es este tratamiento? Hay que socializar los productos de la tecnología. Sí, ya no podemos vivir en la época de que la salud es una mercancía, pero también el que cura tiene que tener condiciones económicas favorables que le permita desarrollarse como persona, como ser humano. El conocimiento cuesta, y cuando no hay apoyo del Estado y usted ha puesto su dinero y el sacrificio de su esposa, de su familia, de sus hijos, de sus padres, al viajar al exterior, al abandonarles, y viene con un conocimiento en su cabeza, no puede regalar el conocimiento. Entonces, es obligación del Estado enfrentar esos problemas, pagar mejor a los médicos y obviamente tener mayor acceso, ampliar la socialización de los logros de la medicina. Felizmente, en los lugares alejados a las grandes ciudades la vida es más sana, la lactancia materna es mejor, dura más tiempo, la alimentación es menos contaminada y entonces las alergias son más escasas, cosa que no sucede en las grandes ciudades donde el hacinamiento, la pobreza, la mala alimentación sí influyen. Entonces tenemos casi el 28% de la población, o sea, 3 de cada 10 personas son alérgicas. Y eso es terrible porque está en relación con el tipo de alimentación, el tipo de hábitos que vamos teniendo. Sí, doctor. ¿De pronto hay alguna alternativa natural para combatir este tipo de alergias? Bueno, la alimentación natural, el amar nuestras raíces, el volver hacia los productos sin contaminación. Es difícil eso decir, fácil es decir, pero difícil practicar. En esta falsa modernidad que vivimos, no se olvide que lo básico para la sobrevivencia, que es el agua, el aire y los alimentos, están contaminados. O sea, es un problema ya para todos volver hacia lo natural. Necesitamos volver hacia lo natural. Y eso es difícil. Pero si lográramos eso, creo que sí. Hay buenas alternativas, por ejemplo, la espirulina. Y la espirulina, el vir, o sea, las plantas en general, son buenas alternativas para mejorar las defensas. Pero cuando hay la alergia ya está ahí, algunas personas prefieren tratarse con dietas, con ese tipo de cosas, con agua ozonificada y todo ese tipo de cosas, pero no da resultado. Incluso la homeopatía en sí mismo, si es que no logra identificar usted a qué es alérgico, le ayudará por meses, pero no se cura. Y ahora, bueno, usted acaba de mencionar también el tema del apoyo por parte del Estado. Acá en la legislación ecuatoriana ya se habla de lo que son las enfermedades catastróficas. En Imbabura tenemos, por ejemplo, un caso de una niña que no siente dolor, que es el mal, tiene anhidrosis, se conoce en el campo científico. Ella no siente dolor, tiene imposibilidad de sudar, etc. ¿Cómo, por ejemplo, se puede manejar estos casos cuando, por ejemplo, no existen recursos para enfrentarlos también? Yo creo que la única forma es de que el Estado enfrente, como creo que lo está haciendo. La socialización de la medicina tiene que imponerse. No puede ser que la salud sea una mercancía, como le digo, y entonces podemos generar sistemas de derivación de pacientes según la complejidad de su patología. En el Hospital Paco Ortiz, por ejemplo, ¿han tratado ustedes este caso de la anhidrosis? Sí, ¿Es muy común en el país o, bueno, se podría hablar de No, cuántos son casos? excepcionales. No conozco exactamente el tema, pero los dermatólogos y los médicos que hacen cirugía del aparato parasimpático, son los vasculares básicamente, ellos están en posibilidad de hacer esto.
no se podría hablar de un tratamiento adecuado, o cuál sería, por ejemplo, el tratamiento para estos casos de... Incluso hay la posibilidad ahora de que si es que en el hospital de Apostis no hubiera la posibilidad de atender por falta de tecnología, por falta de conocimiento, por falta de lo que sea, de laboratorio clínico, usted puede dirigirle al paciente hacia algún otro centro de igual complejidad, que pocos existen en el país, o si no, enviarle al exterior. Con la ayuda igual del Estado. Con la ayuda del Estado. Esa es una gran conquista que en este tiempo se ha logrado. Sí, tenemos una pregunta de David Estrada a través de nuestras redes sociales. Dice, para los alérgicos al polen, ¿pueden empeorar, estos pacientes pueden empeorar estando en ambientes de fumadores? Sí, el humo de tabaco ejerce una actividad inflamatoria, ¿no? Es como estar respirando un poquito de piedras puntiagudas en nuestra vía respiratoria. Eso lacera, lastima, irrita, y claro que sí. Pero es fácil ahora tratar la alergia al polen, la enfermedad de heno. Es fácil tratar, relativamente fácil. Sí, doctor, hay muchas veces en que los bebés, no sé si sea porque de pronto están un poquito gorditos, se les hace en la parte del cuello, en los brazos, en las partes de los dobleces, como manchas rojas o granos. Eso es debido a la alergia a la sudoración, leche. a No, la leche. a la alergia a la proteína de la leche de vaca. Ahí es característico que les dé comezón, que se rasquen en las flexiones de las rodillas, atrás de las rodillas y en adelante de los codos, ¿no es cierto? Y a veces también detrás de las orejitas del cuello aparece un líquido, a veces hasta como parecido a la clara del huevo, ¿no? Y se hace costrosa la piel. Esa es característicamente una sintomatología de alergia a la proteína, no de intolerancia. Aquí la gente a veces confunde, soy intolerante a la lactosa, como que fuera proteína de leche de vaca, no. Y eso de cierta forma se podría saber, o de qué manera podríamos... Sí, con la prueba de Prick, eso hacemos nosotros, justamente ponemos una gotita de leche, incluso chocolate, mariscos, maní, cacahuetes, de los famosos maníes, eso que llamamos maní. Sí hay algunos alimentos, incluso en sangre usted tiene la posibilidad de investigar 300 productos. Las pruebas en sangre son más caras que las pruebas en piel, pero las pruebas de piel son muy eficientes, muy eficaces para detectar a qué es alérgico una persona. Y según la edad van apareciendo las alergias. En el primer año la leche de vaca ocupa el primer lugar, ¿no? Y luego va apareciendo a partir de los 2 años la alergia respiratoria, el asma, la sinusitis, la moquera persistente, que se enferman a cada momento. Sí, bueno, usted también ha escrito libros, entre ellos el tema de medicina del deporte. Aquí, por ejemplo, ¿cómo analizar lo de la muerte súbita en deportistas, básicamente futbolistas, que hemos visto algunos que han fallecido, el mismo Chucho Benítez que falleció ya hace más de un año? ¿Cómo se puede esto evitar de alguna manera? Mira, en honor a la verdad, a la ética, yo tengo que decir que los autores de ese libro, pues, somos algunos. El doctor Alfonso Pasquel Beltrán, ex alcalde de esta ciudad, tuvo la gentileza de invitarnos a un grupo de médicos a colaborar y a trabajar en ese sentido. Primera cosa. Segundo lugar, sí, el exceso de deporte, el exceso de ejercicio hace que el corazón se sobrecargue de trabajo. Es como que uno quiere tener un buen bíceps, ¿no? Músculos buenos, tiene que hacer flexiones y forzarle el músculo. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Entonces el corazón late más veces y por lo tanto se contrae y se dilata, se contrae y se dilata más veces. Eso no da síntomas, pero sí exige más al corazón, y llega un momento en que colapsa ya, pues, por tanto crecer el corazón, los ventrículos sobre todo, que son los que expulsan la sangre hacia el cuerpo para que circule, ya no tienen en dónde, han crecido tanto que ya no tienen cómo expandirse. Y entonces ahí, ante los requerimientos mayores de oxígeno durante el ejercicio,
de los deportistas, que son deportistas de élite, hace que haya un colapso. O sea, ya no hay sangre y el organismo deja de funcionar y se cae. ¿Y cómo prevenir? Porque se supone pues que en los equipos de fútbol debería haber un control, ¿no?, de lo que es médico, un control médico también exhaustivo. ¿Cómo prevenir este tipo de Sabe que de cosas? debería haber, pero ni en Estados Unidos, que es un país tan desarrollado, existe esa posibilidad en el 100%. Pero exactamente, siendo los médicos los llamados a través de un electrocardiograma, es una prueba de esfuerzo, gasometrías, en fin, tantas posibilidades, un Doppler, ¿no?, tantas posibilidades que tiene de diagnosticar, no se hace. Al deportista como al músico, y a veces también como a los médicos y empleados públicos, estamos un poco sin acceso total a la salud. Los autores, compositores, tampoco tienen acceso a la salud, a la seguridad social, y eso es grave, porque creo que el socializar la salud en definitiva, o sea, los beneficios de un diagnóstico oportuno y adecuado, deberían ser universales. Pero no hay, como le digo, el conocimiento médico es una mercancía más en este sistema, y eso cuesta, y no todo el mundo tiene acceso a tener dinero, abonarse en el bolsillo, y por lo tanto no tiene acceso a un diagnóstico oportuno. Los jóvenes vienen de diferentes lugares del país, y lo único que les interesa a los dueños de los equipos es rendimiento y rendimiento. Así es. Sí, ahora hay muchos productos como Herbalife, Fusion, OmniLife, que dicen ser los ideales suplementos alimenticios. ¿Usted considera que son beneficiosos para los niños esta clase de suplementos? Hay experiencias positivas con eso, como también experiencias en las que no hay posibilidad de destacar beneficios. Yo personalmente no creo mucho en su eficiencia. Yo creo que la lactancia materna y una nutrición natural es mucho mejor. Sin embargo, algunas mamás me pueden corregir, me pueden decir: a mi hijo sí le curó esto. Yo no soy quien, no he hecho estudios así con proporciones importantes de pacientes para hacer un diagnóstico. Existen en el mercado, pero no se olviden que una nutrición adecuada es fundamental. Y a veces estos sí son complementos adecuados. Pero nuestro país es un país tan rico en producción de productos en general alimenticios, que a veces se gasta la plata innecesariamente porque son costosos, son importados y cuestan lo que en 1 o 2 meses usted podría alimentarse con frutas y con verduras y todo. Yo no creo. Además, nuestras ciudades no son muy grandes como para estar sin acceso a los productos naturales. Entonces compramos esos concentrados. Y a veces el mercado y esas redes que hay detrás de la comercialización, donde lucra la gente diciendo cosas que a veces no son ciertas, ¿no? Y yo personalmente no receto ese tipo de productos. Sí, pues ahora, bueno, estamos ya en 10 para las 12, hablemos un poco de política. Usted fue concejal desde el 2000 hasta el año 2004 en la alcaldía de Mauricio Larrea. Coméntenos cómo fue su trabajo, cuál fue la experiencia principal que usted se llevó luego de este proceso político. Yo tengo magníficos recuerdos de esa época. Me parece que me formé como ser humano, más integralmente, porque entendí que la salud no solo es cuestión de un asunto individual entre paciente y médico. La salud es un asunto de salud pública, de políticas generales. Por ejemplo, yo estuve en la época de la contaminación del agua potable, que en esa época se ocurrió por irresponsabilidad, no fue otra cosa que irresponsabilidad. Ahí se comercializaba el cloro, se vendía a las piscinas, a los centros de diversión de piscinas de esos tipos, y no se ponía en el agua potable. Y entonces hubo contaminación, de lo que sabemos, hubo 2 muertos, hubo problemas graves.
No pude hacer más porque, desgraciadamente, en el municipio se maneja el asunto político. Ahí el ser alcalde significa la oportunidad para hacer lo que uno cree que debe hacer, no para trabajar en equipo como debería ser. Y cierto es que yo no fui de la izquierda democrática, fui del Partido Socialista, soy socialista, toda mi vida he sido, siempre seré, y no pude empatar con la administración, con el alcalde, en posibilidades. Se entendía, yo le propuse, por ejemplo, a Mauricio Larrea, que como médico me gustaría hacer el 911, logré eso. Sin embargo, por ejemplo, en el patronato municipal como pediatra no pude trabajar para ayudarle, porque no era ayudarle a él, sino ayudar a la ciudadanía. Entonces ese tipo de problemas hubo. Sin embargo, una experiencia hermosa. Pero sin tanto apoyo de pronto. Claro, llanero solitario ahí, sin manejar valores que a ese nivel se manejan. La oportunidad de tener a un hijo trabajando en el municipio, que el contrato, que el 10%, que esas cosas. Yo no manejo esos valores, yo soy un médico, vivo de mi profesión. Para mí eso fue una gran oportunidad, porque no soy ibarreño. Fue una gran oportunidad para mí para servirle a esta ciudad. Ese fue el mayor de mis logros y de lo cual me enorgullezco hasta ahora. ¿Y usted tampoco residía acá en Ibarra en ese tiempo? Yo vivía en Ibarra, sí, y tengo aquí un pequeño departamento, pero obviamente yo trabajaba en Quito, no nací en Ibarra, y yo no podía renunciar pues al... ¿Dónde nació usted? Yo nací, si le cuento no, nací en Pujilí, y en una propiedad de mi padre básicamente, pero con esto como quiteño. Mi mamá me ha puesto así. ¿Y concejal en Ibarra? O sea... Concejal en Ibarra porque tengo la oportunidad durante 25 años de servir a la gente, me conocen. Si algo me ha dado felicidad es sentirme ibarreño de corazón. No tuve esa facilidad, o no sé, ese don de mi madre de hacerme nacer acá. No es mi culpa. Pero Ibarra es una ciudad a la que siempre se vuelve. Y yo soy una muestra, pero exacta de eso. Yo soy un ibarreño de corazón. ¿Considera que el socialismo, o más bien el Partido Socialista, está en debacle ya? El partido como tal, claro que sí, pero las ideas del socialismo no. Considero que el socialismo es un sistema político, económico, más humano, más perfecto que el actual, que el capitalismo. ¿Y en el país, Ecuador, estaría por el camino del socialismo del siglo XXI o el capitalismo del siglo XXI? Exacto. Yo creo que esta no es una revolución socialista. Este es un fracaso de un reformismo capitalista. Es diferente. Esto no es una revolución socialista. Quienes de alguna manera asistimos a épocas donde hubo sí revoluciones, donde se nacionalizó el petróleo, donde incluso se distribuyó mejor la tierra, la reforma agraria, la riqueza, donde se facilitó al campesino, donde se dio apoyo al jubilado, donde se valora la experiencia de la edad, todo ese tipo de cosas, donde un partido fuerte, que es el que conduce los intereses de los más pobres, conducido por intelectuales honestos, firmes en sus convicciones, yo creo que no estamos... ¿Y el Partido Socialista piensa que va a resurgir o va a la desaparición como otros? A mí me parece que va a la desaparición y tiene que reorganizar sus fuerzas. La idea del socialismo lo toman todos, incluso este gobierno para ganar tuvo la idea, digamos, vendió los mejores conceptos sobre el socialismo. Y no se asuste usted si la derecha, que es la que está queriendo suplantar este gobierno, también ejerza un discurso de socialismo, porque el socialismo es el sistema más perfecto, el mejor, porque hay la igualdad humana, es la voluntad de Dios en la tierra. ¿Usted volvería a la política? ¿En algún momento se le ha pasado por la cabeza eso, nuevamente, de ser candidato a algún... Estaré donde haya que estar. Yo creo que uno lleva el afán de servir desde siempre.
Soy un médico y me plazco de haber servido a la gente desde siempre. Qué bonita satisfacción que es que una paciente se identifique en el Hospital Bajo Ortiz como ibarreña y diga, doctor Maldonado, ayúdeme y ayudamos, y esa bondad nos permite solo la medicina. Creo que es importante. Y la medicina la llevó al poder también, entonces. Sabe que los buenos compañeros que fuimos juntos, las buenas ideas también, yo creo que sí. Bien, esta ha sido la participación del doctor Pablo Maldonado en Protagonistas. Muchas gracias. Y pues estaremos en otro programa el próximo viernes. No olviden la repetición de esta entrevista este domingo a las 12 horas en Radio Los Lagos. Muchas gracias. Muchas gracias.